Saludos. Este jueves 21 de noviembre los diputados aprobaron una reforma a las pensiones de lujo, un proyecto que recorta el monto que reciben estas jubilaciones millonarias. La periodista Silvia Artavia, que se encargó de cubrir la información, está con nosotros. Silvia, para explicarle al público, primero, ¿por qué fue necesaria esta reforma si ya se habían aplicado unas reformas en el 2016? Bueno, porque las reformas que se han aplicado inicialmente no eran suficientes, ¿verdad? Entonces, y por las disparidades que hay en los diferentes regímenes. Recordemos que las pensiones que fueron incluidas en esta reforma son las del Poder Judicial, las del Magisterio Nacional, del régimen transitorio de reparto, y las administradas por la Dirección Nacional de Pensiones, que tienen cargo presupuesto, las de la DNP. Entonces, como los regímenes son tan diferentes entre sí, obviamente había algunas pensiones que se les había aplicado ciertas contribuciones solidarias, pero no han sido suficientes, entonces, para lograr el ahorro. Estamos hablando de pensiones de qué montos, de qué rangos, ¿cómo se define pensión de lujo? Sí, bueno, habíamos hablado de que una pensión de lujo podría ir. Inicialmente decíamos que era de más de 2,5 millones, pero resulta que ahora se ha dicho que las pensiones de lujo que superan el 1.600.000, que es lo máximo que paga el IBM, el régimen del IBM por una pensión, es una pensión de lujo. Y en realidad una pensión de lujo es una pensión para la cual la persona que la recibe no cotizó suficiente. A partir de ahí es una pensión de lujo. Usted puede tener una pensión de lujo de 400,000 colones, pero si usted no cotizó suficiente para obtenerla, ya es una pensión de lujo. Ahora, en estas estamos hablando que son pensiones de que llegan, en el caso del Poder Judicial, a los 10 millones, ¿verdad? En el caso del Magisterio Nacional, a los 13 millones de colones. ¿Y en qué consistió la reforma? Bueno, la reforma consistió en poner contribuciones especiales solidarias a las pensiones de los tres regímenes, del Magisterio, del Poder Judicial y del Gobierno. ¿Qué es una contribución solidaria? Es una contribución que se impone a una pensión muy alta en solidaridad con el resto de la población, partiendo del hecho de que hay mucha gente que ni siquiera tiene una pensión del régimen no contributivo de 82,000 colones, ¿verdad? Entonces eso es solidario. La idea es, a partir de los 2,2 millones en el gobierno, para pensiones de gobierno y para pensiones del Magisterio Nacional, las pensiones después, que son millonarias, y después de los 2,2 millones se les quiere poner esa contribución solidaria, se les pone a los beneficiarios a contribuir, a pagar porcentajes de acuerdo. Si la pensión es de 5 millones, entonces entre los 2,2 millones a los 5 millones se le pone a contribuir un cierto porcentaje, entonces, se le cobra un tributo. Ese gravamen se cobra sobre el exceso, sobre el exceso, a partir del monto que digan los diputados. Exactamente. Pero en una respuesta anterior usted nos explicaba que gran parte del problema era que esos cobros no eran equitativos, que a unos se les cobraba más, a unos se les cobraba menos. ¿A quiénes se les cobraba más y a quiénes se les cobraba menos? Se les cobraba más a las pensiones del gobierno, que de hecho esta fue parte de una de las reformas que se había hecho inicialmente. Se les cobraban más o menos a los del Magisterio Nacional, que de hecho en las leyes que se han creado en el régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional, algo se les había impuesto a las pensiones del Magisterio, y a quienes de todo no se les cobraba era el Poder Judicial, ¿verdad? Con la reforma del año anterior. Del 2018. Exactamente, pero de todos modos era un porcentaje menor, ¿verdad? Pero con un rango muy alto. Con un rango. 4,4 millones. Exactamente. A partir de 4,4 millones. Exactamente. Estamos hablando que eran tres. En el gobierno se cobraba contribución solidaria después de los 2,7 millones, en el Magisterio después de los 3,9 millones y en el Poder Judicial después de los 4,4 millones. Ahora, igual se hizo la reforma, ¿verdad? Los diputados aprobaron ayer la reforma, pero siempre restándole menos al Poder Judicial, porque el monto sobre el cual se va a cobrar contribución solidaria en gobierno y en magisterio va a ser después de los 2,2 millones, pero en Poder Judicial después de los 2,6 millones. Entiendo que hubo un estudio actuarial en la Corte que recomendó que todavía había un problema de insuficiencia para financiar las pensiones, y una de las posibles soluciones era precisamente cobrar su contribución solidaria a partir de los 0,6 millones. Exactamente, de los 2,6 millones, exactamente. Que de hecho en eso se basaron los diputados para hacer el cambio final, ¿verdad? Porque inicialmente el proyecto de ley
impulsaba cobrar la misma contribución solidaria para los 3 regímenes, gobierno, magisterio y poder judicial. Pero como salió ese estudio actuarial que decía que para solventar el hueco actuarial que tiene el fondo de pensiones del poder judicial, podía empezarse a cobrar contribución solidaria a partir de los 2,6 millones, eso sirvió de base para que dijeran, bueno, no, entonces vamos a cobrarles a partir de ese monto. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos aquí en la edición impresa de La Nación, por ejemplo, una pensión de 7 millones de colones. Actualmente, si es del Poder Judicial, pagaba por contribución solidaria prácticamente 1 millón de colones. Ahora va a pagar 2 millones. En una pensión del magisterio va a pasar de pagar 1 millón de colones, o sea, por el mismo monto de 7 millones, ahora su contribución va a ser de 2,4 millones, casi Exacto. 2 millones y medio. Todo ese dinero que se ahorra, que se va a ahorrar el Estado o que se va a ahorrar el fondo de pensiones del Poder Judicial, ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a ocurrir con este dinero? Recordemos que eso es una de las grandes preguntas que dejó el proyecto de ley, porque inicialmente el proyecto sufrió un montón de cambios desde que entró la corriente legislativa el año pasado en octubre. De inicio, el proyecto de ley tenía un artículo que decía que con ese dinero se iba a pagar deuda interna y externa, pero el artículo quedó perdido con todos los cambios que se le hicieron. Igualmente, otro que hablaba sobre poner contribuciones solidarias a los multipensionados, a la gente que recibe más de una pensión. No se podía resolver todo, entonces se enfocaron en contribuciones especiales solidarias. De momento entiendo que ese dinero va se queda en cada uno de los fondos, pero sé que esa es otra de las grandes inquietudes de los diputados, ver qué se hace con esa plata, porque una de las ideas que había era, pagar deuda interna y externa. Había otra propuesta que es con el ahorro de las pensiones en los 3 regímenes, fondear el régimen no contributivo de la Caja Costarricense, del Seguro Social. Entonces, el de pensiones para adultos en pobreza. Exactamente. ¿Cuánto dinero se estima que se va a ahorrar con esta reforma? Ayer la diputada Xiomara Rodríguez, que fue la impulsora, decía que eran 240.000 millones en 20 años, ¿verdad? Que incluso la SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, estima que en 10 años se van a poder costear con estos recursos 10.000 nuevas pensiones no contributivas de la Caja. Si se lograra hacer ese si se logra, redireccionamiento de dinero. Si se logra redireccionar el dinero, porque el proyecto de ley ahorita no dice qué se va a hacer con esa plata. Y como no dice, entonces lo que aplica es que quede en cada uno de los fondos, ¿verdad? Entonces, alcanzaría para otorgar 10.000 pensiones de estas de 80.000 colones a adultos mayores en pobreza. Exacto. Entiendo que la Unidad Social Cristiana trató de bajar aún más el monto, o sea, de recortar más. Exactamente. Trataron de que la contribución solidaria se cobrara a partir de los 1,6 millones. Exacto. ¿Qué pasó con esa intención? De hecho, ayer se abrió el plenario de comisión para poder hacer los cambios que aplicaban al proyecto. En realidad, el único cambio en el que había consenso era un cambio de forma, pero sí el diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana presentó 6 mociones para hacer 6 cambios distintos. Una de esas mociones proponía que la base exenta, que la base a partir de la cual, el exceso a partir del cual se cobrara la contribución solidaria no fuera los 2,2 millones ni los 2,6 millones, sino que fuera 15 líneas de pobreza urbana del INEC, que eso equivale a 1.600.000 colones, que es el máximo que paga la Caja por una pensión sin postergación. Pero los diputados no aceptaron la moción, la rechazaron, porque argumentaron que no había un estudio técnico, algún estudio actuarial que respaldara la moción y que no lo iban a hacer tan a destiempo cuando ya el proyecto estaba tan avanzado y a punto de ser aprobado. Esa era una de las opciones. Otra de las opciones que proponía también el diputado Muñoz era poner topes a las pensiones también con 20 líneas de pobreza, pero tampoco la cogieron. Lo que tengo entendido es que él va a intentar mover el proyecto, hacer un proyecto. De hecho, eso fue lo que le recomendó Yoleni León, que es la
la jefa de la Comisión de Sociales, donde se estudió el proyecto de ley de recorte a pensiones, y le recomendaron eso, que más bien haga otro proyecto y que incluya todo eso. Hay otro tema importante que es el de la Corte. La Corte Suprema de Justicia, en el órgano de la Corte Plena, se había opuesto al proyecto. Había declarado que afectaba su organización y funcionamiento. ¿Por qué? Porque básicamente pues fue lo que argumentaron en sesión de Corte Plena cuando vieron el proyecto de ley de la diputada Rodríguez y vieron otro proyecto de ley de pensiones de lujo del diputado Pedro Muñoz. Porque básicamente les corta, les limita a ellos el poder adquisitivo y demás. Decía la magistrada Julia Varela que ya no van a poder ir a darse sus gusticos. Entonces, pues eso no tuvo ningún buen ambiente en la Asamblea Legislativa. La diputada Rodríguez se enfureció con las declaraciones de los magistrados, ¿verdad? De hecho, ese pronunciamiento de la Corte Plena exigió que el proyecto se aprobara con 38 votos. Exacto. Por constitución política. Exactamente. ¿Es posible que más bien ese pronunciamiento haya impulsado más el proyecto? Sé que sí, o sea, porque los diputados, el raciocinio de los diputados fue, el racionamiento de los diputados fue, o sea, tras de que les tienen unas pensiones tan altas en el Poder Judicial, todavía nos están pidiendo 38 votos. Ahí están los 40 votos. 40 votos 40 obtuvieron. Votos obtuvieron, fue por unanimidad, ¿verdad? Ok, ¿qué falta ahora? Para que esto es una aprobación en primer debate. ¿Qué falta para que ahora esto se ponga en práctica? Bueno, ¿qué falta para el proyecto? Para que ya el proyecto se ponga en práctica o en general con pensiones, porque faltan un montón, quedan un montón de temas. Bueno, ahora entiendo que no sé si tienen que llevar el proyecto a consulta otra vez a las diferentes instituciones, a ver qué dice la Corte otra vez, pero bueno, ya los diputados lo aprobaron. Básicamente que se publique en la Gaceta, ¿verdad? Como una ley de la República. Y la firma del presidente. Y la firma del presidente, exactamente. Nosotros estaremos informando al respecto. Es muy posible que esto también provoque una lluvia de recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad por parte de los beneficiarios actuales. Estaremos informando y muchísimas gracias por su atención.